Amigos, agárrense porque hoy en Tutoriales Gerberin vamos a destapar una historia que parece inventada para el cine, pero que fue pura realidad. ¿Quién era realmente Alberto Rojas el Caballo? ¿Un simple actor de sexicomedias o un ídolo taquillero que escondía secretos detrás de sus carcajadas? En la pantalla lo vimos rodeado de mujeres, albures y enredos, pero fuera de cámara su vida fue otra, romances intensos, una familia que lo marcó, enfermedades que lo persiguieron y un final tan sorpresivo como conmovedor. Compartió créditos con gigantes como Jorge Rivero, Isela Vega y Sasha Montenegro, y se convirtió en uno de los comediantes más taquilleros de México, hasta que el mismo género que lo encumbró terminó hundiéndolo. Y ojo con esto, hasta se metió en pleitos pesados. Se dice que habló mal de la poderosa Elba Ester Gordillo, y ella, ni corta ni perezosa, quería verlo tras las rejas. Pero ahí no paró la cosa, le advirtieron que si no se callaba, lo iban a callar. Imagínense el nivel de bronca y el calibre de enemigos que llegó a tener este hombre. Y claro, imposible olvidar su apodo, el Caballo. Al principio lo odiaba. Unos dicen que se lo ganó por sus dientes grandes, otros por la velocidad con la que corría en el fútbol. Lo cierto es que aquella burla terminó convirtiéndose en su sello personal, el nombre con el que México entero lo recuerda. Así que quédate hasta el final, porque esta no es solo la historia de un comediante, es la vida de un hombre que cabalgó entre la gloria y la tragedia, dejando una huella imborrable en la comedia mexicana. Pero antes de soltar los detalles sabrosos, de contarles cómo pasó de galán pícaro a enfrentar uno de los desenlaces más tristes del espectáculo, recuerden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Aquí, en Tutoriales Gerberin, siempre les traemos lo más intrigante y polémico de la farándula. Alberto Rojas fue un actor que marcó época con su estilo único. No solo hacía reír. También lanzaba críticas sociales disfrazadas de chistes. Su cine se movía entre la comedia popular y el espejo incómodo de la realidad mexicana, corrupción, desigualdad, abusos de poder y contradicciones urbanas. Claro que su legado no está libre de polémica. Rojas fue protagonista del cine de ficheras, esas cintas cargadas de picardía, machismo, infidelidades y un erotismo que muchos tachaban de vulgar. Para algunos era explotación de la figura femenina, para otros, puro reflejo de lo que la gente buscaba, comedia ligera y un toque de morbo. El Caballo sabía moverse en ese terreno, te hacía reír con un albur y al mismo tiempo lanzaba una puya contra la política o la hipocresía social. Así se convirtió en un ídolo popular, representando al hombre de a pie y al pícaro soñador que se burlaba del sistema, aunque siempre envuelto en controversia por el tipo de cine que eligió. En pocas palabras, Alberto Rojas fue un actor que vivió en contraste. Amado por su talento para la comedia y señalado por su participación en un cine que dividió opiniones, pero que, sin duda, dejó huella en la cultura popular mexicana. Y ojo, amigos, porque si hablamos del Caballo no podemos quedarnos solo con las carcajadas y los albures. Detrás de cámaras, ese galán pícaro aprovechaba la química con las actrices más guapas del cine mexicano, y vaya que eran verdaderos bombones. Con Sasha Montenegro, la chispa era tan evidente que muchos aseguran que lo que veíamos en pantalla no era pura actuación, había miradas y roces demasiado naturales. Con Isela Vega, mujer intensa y de carácter fuerte, la cosa era otro nivel, trabajar con ella, decía el Caballo, era como subir a un ring donde lo sensual y lo peligroso se mezclaban, y cuentan que más de una vez esa mezcla se volvió realidad. Maribel Guardia también aparece en la lista de rumores. La química con Rojas era explosiva y, aunque nunca lo confirmaron, los pasillos de los estudios se llenaban de comentarios sobre un posible romance. Y claro, Len Ma, con su fama de mujer atrevida, tampoco pasó de largo, con ella no solo compartió bailes y albures, sino también momentos que nunca quedaron en el guión. Pero si hubo una dupla icónica, esa fue con Angélica Chen. Juntos hicieron películas que rompieron taquillas, y fuera de cámaras los rumores hablaban de abrazos prolongados y encuentros secretos que reforzaban la idea de que había algo más entre ellos. En cambio, con Carmen Salinas fue distinto. Entre ellos no hubo chismes ni insinuaciones, solo respeto y amistad. Ella lo defendía cuando lo criticaban por el tipo de cine en el que trabajaba. Así era la montaña rusa de Alberto Rojas. Entre risas, cámaras y aplausos, también acumulaba rumores de romances que, aunque nunca se confirmaron, ayudaron a construir la imagen del Caballo como un conquistador dentro y fuera de la pantalla.
Lo cierto es que este hombre no apareció de la nada. Sus primeros pasos fueron humildes, pero decisivos. Inició como ayudante de Carlos Polín y Marco Aguilar, aprendiendo la disciplina del teatro y el amor por el escenario. Fue su madre quien, convencida de su talento, lo inscribió en la escuela de Rubén González Garza. Ese empujón abrió las puertas para que Alberto comenzara a forjar el estilo que lo llevaría a ser figura. Alberto Rojas el Caballo nació el 25 de marzo de 1943 en Monterrey, Nuevo León. Desde chamaco mostró inclinación por las artes, aunque no era nada fácil meterse de lleno al espectáculo. Con el apoyo incondicional de su madre, en 1963 se mudó a la Ciudad de México decidido a darle rumbo serio a su formación. Ahí ingresó al Instituto de Bellas Artes y tuvo la fortuna de estudiar con Sequizano, uno de los grandes maestros del teatro en México. De esa preparación nació la base sólida que lo acompañó siempre, incluso cuando hacía comedias ligeras o películas populares. Y aunque el público lo recuerda como el rey del albur y del cine de ficheras, detrás de El Caballo había un actor con raíces teatrales profundas y un oficio bien trabajado. Nunca se quedó callado ante quienes lo acusaban de vulgar. El término ficheras lo detestaba, porque lo sentía como un desprecio hacia un cine que, aunque polémico, mantenía a flote a la industria. Con firmeza recordaba que esas cintas llenaban salas y daban empleo a cientos de personas en una época en que el cine mexicano atravesaba una crisis dura. El objetivo del cine es divertir, y lo logramos, solía decir. Entre sus películas, hubo una saga que se convirtió en su sello personal, las famosas cintas que arrancaban con el título Un macho. Fueron 7 sexicomedias donde no solo actuaba, también dirigía. Ahí lo veíamos enredado en situaciones absurdas, disfrazado de mujer en Un macho en la cárcel de mujeres o Un macho en el salón de belleza, provocando carcajadas con confusiones y albures. Aunque polémicas, esas películas se grabaron en la memoria colectiva del público, porque con su humor pícaro se burlaba de los roles de género y de la sociedad misma. En este tipo de filmes, El Caballo explotaba al máximo su vis cómica, desde mujeriegos empedernidos metidos en líos, hasta compadres albureros o pícaros de buen corazón. Su sola presencia ya era garantía de picardía. Improvisaba chistes locales, jugaba con el doble sentido y tenía un talento natural para la comedia física, no le importaba hacer el ridículo con tal de arrancar carcajadas. Tan atrevido era, que llegó a ser de los pocos actores mexicanos en hacer un desnudo frontal en plena comedia, y lejos de buscar escándalos, lo hizo para provocar risas, demostrando que su compromiso era con el humor sin límites. Con esa entrega, no sorprende que en los 80 se convirtiera en uno de los actores más taquilleros del cine nacional. Cada película suya era garantía de butacas llenas. El público no iba solo por las estrellas sensuales, iba a verlo a él. Mientras la crítica lo tachaba de vulgar, la gente lo aplaudía y lo pedía más. Así cabalgó hasta la cima, creando un estilo propio en la comedia erótica mexicana, un estilo que hoy se recuerda con cariño, con risas y hasta con nostalgia de aquellos tiempos donde el albur era el alma del cine. Además, supo rodearse de gigantes. En su primera película compartió créditos nada menos que con El Santo, El Enmascarado de Plata. Luego hizo mancuerna con Luis de Alba en El Mundo de Luis de Alba, donde su desparpajo se mezclaba con la irreverencia del Pirurris. También coincidió con Héctor Suárez en El Mil Usos, interpretando a un vecino abusivo y pintoresco que daba chispa cómica a una historia cargada de crítica social. Y, claro, en la era dorada de la comedia sexy, formó parte de repartos inolvidables con Alfonso Sayas, Rafael Inclán, Maribel Fernández La Pelangocha y Luis de Alba, en películas que se volvieron clásicos de taquilla. Pero lo jugoso estaba detrás de cámaras. Se cuenta que Alfonso Sayas y El Caballo traían pique por la mismísima Angélica Chain, la reina del género. Sayas, con su aire de macho bragado, solía decir en el set, «Esa es mi vieja, compadre, respétala». El Caballo, con su lengua filosa, le respondía sin rodeos, «Ándale, ve a chiflar tu Mauser. Aquí nadie manda». Imagínense la escena. Sayas serio, con cara de pocos amigos, y El Caballo soltando la carcajada, como diciendo «¿Qué vas a hacer?». Mientras tanto, Angélica Chen, tan campante, brillaba en la cámara y dejaba a todos de cabeza. Los extras juraban que el verdadero show no estaba en la pantalla, sino detrás, viendo cómo los dos se medían para ver quién se llevaba más miradas de la diosa del cine de ficheras. Más que pleito de celos, aquello era un duelo de egos,
¿quién era el gallo más gallo en ese corral lleno de luces, albures y sensualidad? Al final, la leyenda quedó así: Sayas con su orgullo de macho posesivo, y el caballo con esa lengua burlona que no perdonaba a nadie. Todo por ella, la mujer que fue sueño de taquilla y pesadilla de dos de los comediantes más grandes de México. Basta recordar Tres Mexicanos Ardientes, donde coincidió con Sayas e Inclán formando un trío explosivo de picardía. O Las Perfumadas, donde compartió cuadro con Lalo el Mimo y una joven Maribel Guardia, mezclando sensualidad, música y humor. Estas colaboraciones no solo enriquecieron sus películas, también cimentaron amistades fuera de cámaras y una química entrañable que el público sigue recordando con cariño. Aunque en pantalla el caballo era el eterno galán mujeriego, el vecino pícaro o el esposo infiel, en la vida real era todo lo contrario, un hombre de hogar. Estuvo casado más de 4 décadas con Lucero Reynoso, la mujer que fue su compañera de toda la vida. Su historia de amor comenzó cuando ella apenas tenía 16 años, y nunca se separaron. Juntos formaron una familia sólida con 3 hijos, Luz Edith, Lucero y Alberto Jr. Lo curioso es que, pese a interpretar a tantos don Juanes en el cine, Alberto siempre fue un esposo fiel y un padre devoto. Poco antes de su fallecimiento, él y Lucero celebraron 42 años de matrimonio, y sus hijos lo recuerdan como un hombre bromista, cariñoso y muy protector. Una anécdota reveladora la contó su hija mayor, Luz Edith. De niña, algunos compañeros la molestaban porque habían visto las exicomedias de su papá. Imagínense, ver a Alberto Rojas en escenas subidas de tono y luego escuchar las burlas en el recreo. Para ella fue un shock, y para él, un momento incómodo. Aunque sus cintas tenían fines cómicos, no dejaban de ser eróticas, y por eso prefería que sus hijos no las vieran hasta ser mayores. Ese contraste pintaba perfecto la diferencia entre el personaje pícaro de la pantalla y el padre protector en casa. Con el tiempo, sus hijos entendieron y valoraron su trayectoria. De hecho, Luz Edith siguió sus pasos en la actuación y siempre ha dicho que llevar el apellido Rojas no es un peso, sino un orgullo, es un honor que me comparen con mi padre. Fuera de los reflectores, Alberto era un hombre de carácter fuerte y humor ácido, frontal para decir las cosas como las pensaba. Sin embargo, confesó uno de sus pocos temores: enfrentarse a la quimioterapia cuando enfermó de cáncer. Detestaba la idea de esos tratamientos y al inicio prefirió recurrir a medicinas alternativas antes que a la quimio. Esa terquedad lo describía de cuerpo entero, independiente y decidido. Aún así, fue celoso de su intimidad. No vendo mi vida privada ni negocio con ella, solía repetir. Y lo cumplió. Mantuvo a su familia al margen del escándalo, aunque en sus últimos años se dio el gusto de compartir escenario con ellos. En 2015, incluyó a su esposa y a su hija en la comedia Elba Ester no era guerrera, era ratera, una sátira política escrita y protagonizada por él. Ahí dejó claro que su mayor triunfo no estaba en la taquilla, sino en la familia que construyó y cuidó hasta el final. Con la caída de popularidad del cine de ficheras a inicios de los 90, Rojas demostró que no era un actor de fórmula única. Supo reinventarse en el auge del formato videohome, esas películas lanzadas directamente a video que se volvieron fenómeno del entretenimiento casero. Ahí continuó explorando la comedia picaresca, esta vez lejos de las grandes salas, pero siempre fiel a su estilo. Durante su carrera llegó a dirigir unas 10 películas y participó como actor en más de 30, demostrando un ritmo de trabajo incansable. Su última cinta estrenada en cines fue Mi novia ya no es Virginia en 1993. Después de eso, enfocó su energía en proyectos de bajo presupuesto y, sobre todo, en el lugar que siempre llamó su verdadero hogar, el teatro. Yo fui producto del teatro, solía repetir, dejando claro que, aunque el cine de albures le dio fama, su esencia estaba en las tablas. Ahí se sentía vivo, cerca del público, improvisando y disfrutando la reacción inmediata de la gente. Aún así, se quejaba de que los medios tienen poca memoria para los actores veteranos, aunque nunca dejó de trabajar ni de defender su sitio en la escena mexicana. El 21 de febrero de 2016, el telón cayó para siempre. Alberto Rojas el Caballo falleció en la Ciudad de México a los 71 años, tras una dura batalla contra el cáncer que enfrentó con valentía, aunque con el temor confesó a la quimioterapia. Como si el destino jugara con la ironía, ese mismo día murió también la actriz María Luisa Alcalá, recordada por El Chavo del Ocho, y se conmemoraba el natalicio de Roberto Gómez Bolaños Chespirito.
Fue una fecha simbólica para la comedia mexicana, un día de luto, pero también de memoria. La noticia de su partida conmovió a compañeros, críticos y seguidores. Medios nacionales e internacionales lo despidieron como uno de los grandes comediantes del cine y el teatro mexicano. Y es que su legado es indiscutible. Referente obligado del cine de picardía, un género irreverente que, aunque despreciado por algunos, llenó salas y provocó millones de carcajadas. Hoy, sus películas siguen apareciendo en retransmisiones como esos placeres culposos que generan nostalgia, recordando una época donde los albures y la sensualidad ligera dominaban la pantalla. Y su apodo, El Caballo, que al principio odiaba y después hizo suyo, quedó grabado como un sello inconfundible. Pronunciarlo es evocar risas, picardía y ese humor desenfadado que lo convirtió en uno de los comediantes más queridos y taquilleros de México. Alberto Rojas no se conformó con ser actor, también dirigió. Durante su carrera llegó a dirigir unas 10 películas y participó como actor en más de 30, demostrando un ritmo de trabajo incansable. Su última cinta estrenada en cines fue Mi novia ya no es Virginia en 1993. Después de eso, enfocó su energía en proyectos de bajo presupuesto y, sobre todo, en el lugar que siempre llamó su verdadero hogar, el teatro. Yo fui producto del teatro, solía repetir, dejando claro que, aunque el cine de albures le dio fama, su esencia estaba en las tablas. Ahí se sentía vivo, cerca del público, improvisando y disfrutando la reacción inmediata de la gente. Aún así, se quejaba de que los medios tienen poca memoria para los actores veteranos, aunque nunca dejó de trabajar ni de defender su sitio en la escena mexicana. El 21 de febrero de 2016, el telón cayó para siempre. Alberto Rojas el Caballo falleció en la Ciudad de México a los 71 años, tras una dura batalla contra el cáncer que lo hizo sufrir profundamente. Luchó como los valientes, enfrentando cada día con entereza, aunque siempre confesó tenerle miedo a la quimioterapia, un tratamiento que lo desgastaba tanto en cuerpo como en espíritu. En sus últimos días, con la voz quebrada, pidió perdón a sus hijos, como si quisiera limpiar cualquier culpa. Pero ellos, con lágrimas en los ojos, le respondieron que no tenía nada de qué arrepentirse, porque gracias a su esfuerzo todos habían comido de eso, y que lo único que debía llevarse era el orgullo de haber sido un padre que nunca los dejó desamparados. Como si el destino jugara con la ironía, ese mismo día también partió la actriz María Luisa Alcalá, recordada por su papel en El Chavo del Ocho, y coincidió con el natalicio de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Una fecha cargada de simbolismo para la comedia mexicana, un día de luto, de dolor compartido, pero también de memoria. La noticia de su partida conmovió profundamente al medio artístico. Alfonso Sayas, su eterno cómplice en el cine de ficheras, no pudo contener las lágrimas al recordarlo. Sobre su ataúd, con la voz entrecortada pero fiel a su estilo, le susurró: «Ay compadre, ¿qué crees? Vino un millonario y se llevó a nuestra vieja», refiriéndose a Angélica Chaín, la musa que ambos compartieron en tantas películas. Maribel Guardia también lo despidió conmovida, asegurando que siempre fue un caballero dentro y fuera de cámaras. Rafael Inclán habló de él como de un hermano de vida, mientras que Luis de Alba destacó la chispa y la generosidad que lo acompañaron hasta el final. Incluso figuras como Isela Vega y Lin May expresaron públicamente que, más allá de los albures y la picardía, Rojas fue un compañero leal y un amigo entrañable. Medios nacionales e internacionales lo despidieron como uno de los grandes comediantes del cine y el teatro mexicano. Y no exageraban, su legado es indiscutible. Alberto Rojas el Caballo se convirtió en un referente obligado del cine de picardía, ese género irreverente que, aunque despreciado por algunos críticos, llenó salas y provocó millones de carcajadas. Hoy, sus películas siguen apareciendo en retransmisiones, convertidas en esos placeres culposos que generan nostalgia y que recuerdan una época donde los albures, la picardía y la sensualidad ligera dominaban la pantalla grande. Y hasta aquí, amigos, la historia de Alberto Rojas el Caballo. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de recuerdos y emociones. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita, porque en Tutoriales Gerberin siempre les traemos lo más intrigante y polémico de la farándula. Nos vemos en el próximo video.